Las 20 mejores películas de Brad Pitt. Hacer un repaso de las 20 mejores películas de Brad Pitt, según la crítica, es a la vez hacer un repaso por el mejor cine de los últimos 40 años, desde Thelma and Louise a Érase una vez en Hollywood. Aunque su última producción, Bullet Train, no se ha colado en esta lista, todas merecen la pena. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te hablaremos de las 20 mejores películas de Brad Pitt. ¡Empecemos! Número 20. El río de la vida. Es más popular El árbol de la vida, pero en la famosa web de cine la película de Terrence Malick se ha quedado fuera de esta lista. La que entra en este caso es 19 años antes, dirigida por Robert Redford. La tercera en su filmografía basada en la novela de Norman Maclean. Los hermanos Maclean, Norman, que es Craig Sheffer, y Paul, quien es Pete, hijos de un pastor presbiteriano interpretado por Tom Skerritt, viven en un pueblo entre los bosques de Montana. Ambos son muy diferentes. Norman es responsable, introvertido y enamoradizo. Paul, en cambio, es más extrovertido. Lleva una vida más alocada y se gana la vida como periodista. A ambos les marcará la férrea educación de su padre, la abrupta naturaleza de su alrededor y la pesca con mosca. Número 19. Troya. ¿Quién mejor que Pitt para interpretar al héroe de las guerras en Troya? Con la película del 2004, Brad ya sumaba una cinta de cine épico a su filmografía. La acción se sitúa en el año 1193 a.C. El joven Paris, interpretado por Orlando Bloom, el príncipe de Troya, rapta a Helena, interpretada por Diane Kruger, que a su vez es esposa de Menelao, el rey de Esparta. Este acto desencadena la guerra de Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. El enfrentamiento durará más de 10 años. La ciudad amurallada bajo el mando del rey Príamo, interpretado por Peter O'Toole, y defendida por el príncipe Héctor, interpretado por Eric Bana, es una fortaleza en que ningún ejército ha sido capaz de penetrar. Solo un hombre se erige en la clave para la victoria o la derrota de Troya: Aquiles, interpretado por Brad Pitt, al que consideran el más grande guerrero vivo. Número 18. Babel. González Iñárritu exploraba hace 15 años en Babel la conexión mundial mediante un efecto mariposa, a la vez que ofrecía una estampa del mundo actual. Dentro de la narrativa tan coral, Pitt se dejaba la piel en una de sus actuaciones más humanas y más duras. Dentro de la sinopsis tenemos un par de chavales marroquíes que deciden probar en medio del desierto el rifle de su padre. Sin quererlo, esa bala llega a un sitio que no debe. Como resultado del hecho, hará que personas desde Japón, Marruecos, Túnez y México estén conectados. Número 17. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Con esta película, Pitt se llevó el premio en Venecia. Dominic revisaba el western contando con el actor en un cara a cara con Casey Affleck, dando vida a su subalterno. Jesse James, interpretado por Brad Pitt, es el carismático líder de una banda de ladrones. Entre sus hombres está Robert Ford, interpretado por Casey Affleck, que siente auténtica veneración por su jefe. Mientras Jesse planea su próximo gran golpe, declara la guerra a sus enemigos, quienes intentan hacerse con la recompensa y la gloria que supondría darle caza. Sin embargo, la amenaza más importante a su vida puede estar entre las personas que confía. Número 16. Thelma y Louise. El papel de Brad Pitt en esta película de Ridley Scott fue bastante pequeño, pero desde luego lo suficientemente memorable como para pasar el corte de esta lista. El actor interpreta al ligue de carretera de Geena Davis y protagoniza una divertida y sexy escena con un secador de pelo y un sombrero vaquero en la historia del cine. Thelma, quien es Geena Davis, es ama de casa. Su filosofía consiste en dejar las cosas como están. En realidad, su vida no está mal, aunque terriblemente aburrida y nada gratificante. Daryl, su marido, detestable y machista, la trata como a una niña más que a una esposa. Louise, quien es Susan Sarandon, es camarera y cree que cada uno tiene lo que se busca. Lleva una vida enloquecida y frustrante, y su novio Jimmy es el de los que no quieren asumir compromisos. Las dos mujeres, cansadas de la situación que viven, deciden liarse la manta a la cabeza y tomarse unas improvisadas vacaciones, pero desde la primera noche de libertad, su destino se presenta complicado y tumultuoso. Número 15. Entrevista con el vampiro. Su papel de Louise
el vampiro bueno en esta adaptación de la obra de Anne Rice le valió el reconocimiento del público tras algunos papeles prometedores. Los 90 fueron su década, con o sin colmillos, y no nos olvidamos el cara a cara con Tom Cruise, otra de las grandes estrellas de la época. De cualquier época. Sin duda podemos contarla como una de las mejores películas de vampiros. Lestat, interpretado por Tom Cruise, es un vampiro de aspecto juvenil, que a lo largo de los tiempos va sumando víctimas. Algunas de estas, las que son de su agrado, les concede el don de la inmortalidad. Así, a finales del siglo XVIII se cruza en su camino con Louis de Pointe-du-Lac, interpretado por Brad Pitt, un hombre atormentado por las muertes de su esposa e hija. 200 años después, en San Francisco, Louis relata a un periodista, interpretado por Christian Slater, cómo llegó a convertirse en un vampiro. Número 14. Leyendas de pasión. ¿Será esta la película de Brad Pitt en la que sale más como un sexy symbol? Bueno, es difícil escoger en su filmografía, pero seguro que Leyendas de pasión de Edward Zwick estaría en el top, junto a Anthony Hopkins, Ida Quinn, Henry Thomas y Julia Ormond. Protagoniza esta historia de familia y romance que nos cautivó en los años 90. William Ludlow es un oficial de la caballería que marchó a vivir a un rancho que construyó en las montañas rocosas. En desacuerdo con el trato dado por su gobierno a las tribus indias, allí educó a sus 3 hijos, Alfred, Samuel y Tristan. El estallido de la Primera Guerra Mundial y la llegada de una mujer cambiará por completo el rumbo de sus vidas. Número 13. Corazones de acero. A Brad Pitt también le van los temas bélicos, los tanques y la acción. Lo demostró en esta película de David Ayer, quien poco después se estrellaría con Escuadrón Suicida, donde comparte pantalla con algunas jóvenes estrellas de Hollywood, como Shia LaBeouf, Logan Lerman, Scott Eastwood, John Bertrand y Michael Peña. No sabemos si es una de las mejores películas de guerra de la historia, pero es notable. Abril 1945. Mientras los aliados inician su ofensiva final en el frente europeo, un aguerrido sargento de artillería llamado Ward Daddy, interpretado por Brad Pitt, se encuentra al mando de un tanque Sherman y de los 5 hombres que componen su dotación, en una misión mortal detrás de las líneas enemigas. Superados en número y en armamento, y con un soldado novato metido en sus filas, Ward Daddy y sus hombres lo tendrán todo en contra en su heroico intento de lanzar un ataque en pleno corazón de la Alemania nazi, precisamente contra Hitler. Número 12. Moneyball. Fue el protagonista y productor de esta historia basada en hechos reales alrededor de un equipo de béisbol. Su rol como entrenador le daría su tercera nominación al Oscar como mejor actor y la primera a la mejor película. No sería la última. Le acompaña en el elenco Jonah Hill y dirige Bennett Miller, Capote, Foxcatcher. Billy Beane, interpretado por Brad Pitt, pudo ser una estrella del béisbol en su juventud, pero hoy en día pasea sus pasiones y frustraciones siendo el director deportivo de los Oakland Athletics. Al perder a sus mejores jugadores por falta de dinero, decide contratar a Peter Brandt, interpretado por Jonah Hill, un licenciado en estadística económica que aplicará patrones matemáticos para confeccionar un nuevo equipo. Número 11. Sleepers. El actor también demostró que se podía defender bien en los dramas judiciales con mucho nervio. En esta película de Barry Levinson adopta el papel de un abogado que busca hacer justicia a lo que le pasó a él y a sus amigos cuando eran unos niños. Fue uno de los grandes títulos en los 90, con un elenco protagonista formado por Jason Patric, Robert De Niro, Dustin Hoffman y Kevin Bacon. La iglesia de los Santos Ángeles y su escuela eran el centro de la cocina del infierno en los años 60, y allí podían refugiarse muchos niños con problemas. El padre Bobby tenía sus favoritos, y entre ellos estaban Lorenzo y sus amigos Michael, John y Tommy. Pero por una travesura, los niños son enviados a un correccional donde pasan todo tipo de penurias. Número 10. Érase una vez en Hollywood. En su carta de amor a Hollywood, Quentin Tarantino le regaló a Brad Pitt uno de sus mejores papeles. Lo atestigua la Academia de Hollywood, que le concedió, por fin, el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Su química con su compañero de reparto, Leonardo DiCaprio, no tiene precio, y el momento en el que se quita la camiseta sobre un tejado se volvió instantáneamente icónico. Y por no hablar del final de Érase una vez en Hollywood, donde Pitt está desatado.
La película se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton, interpretado por DiCaprio, intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que su doble, Brad Pitt. Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces de Hollywood, puesto que es vecino de la actriz y modelo Sharon Tate, interpretado por Margot Robbie, que acaba siendo víctima de la familia Manson en la matanza de agosto de 1969. Número 9. Ocean's 11. El robo ideado por George Clooney en Las Vegas tuvo muy buena acogida entre el público, con Brad Pitt como su mano derecha y un elenco increíble formado por Julia Roberts, Matt Damon, Andy García, Carl Reiner, Elliot Gould, Don Cheadle, Casey Affleck y más. Es posiblemente una de sus películas más queridas. ¿Quién podría resistirse a una heist movie? Es además una de las mejores películas de George Clooney. El plan, muy sencillo, dar un asalto a 3 casinos u hoteles de Las Vegas, el Bellagio, el MGM Grand y el Mirage. El hombre con el plan es el ladrón profesional Danny Ocean, interpretado por George Clooney. El dueño de los casinos es el elegante Terry Benedict, interpretado por Andy García, y la cámara acorazada del Bellagio en la que se atesoran $163 millones. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Número 8. El curioso caso de Benjamin Button. El cineasta David Fincher volvió a contar con Pitt para esta original película que tuvo una gran presencia en los Oscars. La evolución de viejo a joven le ganó muchos halagos entre la crítica y el público, y ayudó además a la buena pareja que formaba con Cate Blanchett, con la que también compartió escenas en Babel. ¿En qué puesto crees que está en el ranking de todas las películas de David Fincher? El día en el que acaba la Primera Guerra Mundial, nace Benjamin Button, interpretado por Brad Pitt. La madre muere en el parto y el padre, Jason Fleming, un rico empresario, lo abandona a las puertas de un asilo. Ha nacido con cara de viejo, condenado a crecer al revés, a rejuvenecerse mientras la gente de su edad envejece. Allí conoce a la nieta de una de las internas, Daisy, interpretada por Cate Blanchett, de la que se enamorará perdidamente, aunque antes de consumar su amor, Benjamin viajará por todo el mundo. Número 7. La gran apuesta. Ni siquiera en un reparto coral, con Christian Bale, Ryan Gosling, Selena Gomez, Karen Gillan, Marisa Tomei, Steve Carell, Melissa Leo, puede Brad Pitt pasar desapercibido. Quizás este no es su papel más sustancioso o memorable, pero su pequeña aparición fue importante para explicarnos los porqués de las crisis financieras mundiales. Así que por eso, y porque esta película de Adam McKay es una auténtica maravilla, forma parte de esta lista. Coincidiendo con el inminente desplome de la economía mundial, una crisis financiera que nadie se atreve a admitir, 4 individuos ajenos a Wall Street planean una arriesgada inversión que pondrá en jaque el sistema bancario actual. Número 6. Amor a quemarropa. De acuerdo que su aparición aquí apenas se advierte dentro del suculento argumento que planteó Tony Scott. Pitt era Floyd, el compañero de piso de Dick, interpretado por Michael Rapaport, el colega de Clarence, interpretado por Christian Slater. Podemos ver un papel muy breve, pero Pitt, con apenas articular palabra, bordó el papel a la perfección de colgado fumeta. Dentro de la sinopsis tenemos en el día de su cumpleaños, Clarence conoce a Alabama, quien es Patricia Arquette, una chica exuberante con la que tendrá una noche de pasión. Lo que descubrirá después es que ella es una prostituta, un supuesto regalo de cumple de un amigo. Sin embargo, ambos se enamoran. Cuando Clarence va a hablar con el chulo de la joven, las cosas se complicarán un poco más de lo esperado. Número 5. 12 monos. Su primera nominación al Oscar le vino con el papel de este enfermo mental con el que se topaba Bruce Willis dentro de ese psiquiátrico enloquecido. Nunca mejor dicho. Un misterioso personaje que le dio su primera nominación al Oscar. Y gracias a Terry Gilliam, con razón es también una de las mejores películas de Bruce Willis. A mediados del siglo XXI, el planeta ha sido asolado por un holocausto y la raza humana casi exterminada por completo.
los pocos supervivientes confían en los viajes en el tiempo como una de sus escasas esperanzas. Número 4. Snatch, Cerdos y Diamantes. Después de Lock and Stock, Guy Ritchie contó con Pitt para esta comedia negra con boxeo, chanchullos, mafia, Statham, Del Toro, robos y diamantes. El resultado de toda esa mezcolanza es una cinta de culto. Ya te damos un avance. Y es que está en el puesto muy alto en el ranking de todas las películas de Guy Ritchie. Un ladrón interpretado por Benicio del Toro, con un objetivo: entregar un diamante en Nueva York a su jefe Avi, quien es interpretado por Dennis Farina. Aprovecha su paso por Londres para colocar unas piedras al primo del jefe, Doug the Head, interpretado por Mike Reid. Allí lo convencen para que apueste en un combate de boxeo ilegal, donde unos prestamistas, interpretados por Robbie Gee, Lenny James y Ade, tienen una intención de desplumarlo. Boxeo, tongos, diamantes y una granja de cerdos, propiedad del cabecilla de la banda del pueblo, interpretado por Alan Ford, son el marco de este baño de sangre. Número 3. Malditos bastardos. Su primera incursión en el universo tarantiniano le llevó a la Segunda Guerra Mundial con una misión clara: matar nazis. Todo correcto, el teniente Adolf Rein era muy buen líder de su troupe, donde también encontramos a Eli Roth. Eso sí, los idiomas no eran precisamente lo suyo. Está bien alta en el ranking de todas las películas de Quentin Tarantino: Segunda Guerra Mundial, Francia, Los Bastardos, una unidad de soldados judíos del ejército USA capitaneada por el teniente Aldo Rain, interpretado por Brad Pitt. Son el terror entre las filas alemanas. En su camino se cruza una granjera francesa, Shosanna Dreyfus, interpretado por Melanie Laurent. Los nazis han matado a su familia y ella buscará venganza en un cine de París, donde el ministro de propaganda, Goebbels, interpretado por Sylvester Roth, quiere estrenar su última película. Número 2. Seven. Defendió muy bien el papel de policía novato a la sombra del veterano Morgan Freeman, en busca de los asesinatos basados en los 7 pecados capitales. Que sí, estaba inspirado en un caso real, el del asesino del Zodíaco. Su enfrentamiento con Kevin Spacey al final de la trama es memorable. ¿Qué hay en la caja? Pocos podrán discutir que es una de las mejores trailers de la historia del cine. El teniente William Somerset, interpretado por Morgan Freeman, a punto de jubilarse, recibe un último encargo de sus superiores: enseñar los trucos del oficio al joven y ambicioso detective David Mills, interpretado por Brad Pitt. Juntos deberán atrapar a John Doe, un retorcido asesino en serie que está reproduciendo los 7 pecados capitales en asesinatos cuyo único denominador común es la crueldad. Número 1. El Club de la Pelea. David Fincher y Brad Pitt son una buena combinación. El cineasta llevó a la gran pantalla la novela de Chuck Palahniuk, y el Tyler Durden es ya uno de los roles cumbres de su filmografía. Aunque en su estreno fuera muy criticada por su violencia explícita, es a día de hoy una película de culto. Además, los detalles ocultos en el Club de la Pelea son de lo más fascinante. Un joven yuppie en crisis de identidad encuentra consuelo en un violento joven desconocido, Tyler Durden, después de haber pasado sin hallar alivio por toda clase de grupos de autoayuda y apoyo. Su inesperada nueva amistad no solo pondrá su vida patas arriba, sino que le llevará a descubrir en la violencia más cruel y animal la fuerza necesaria para conquistar a la chica de sus sueños y enfrentarse a sus propios miedos y frustraciones, generando juntos una especie de secta terrorista que arremeterá contra los mismos cimientos de la sociedad que le controla. ¿Qué opinas sobre las 20 mejores películas de Brad Pitt que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!